Bienvenidos nuevamente todos, los que llegaron un poquito después, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a hacer una pausa a la epístola de Pablo a Timoteo. Vamos a compartir un pasaje que en lo personal es de mis favoritos. Y más que de mis favoritos, es de los que traen, por un lado, exhortación para la iglesia de Dios y por otro lado traen consuelo. Yo le he puesto fortaleza en tiempos de aflicción, pero para que podamos experimentarla necesitamos entender también si hay áreas dentro de nuestra vida que son necesarias santificar. Así que esperemos en el Señor que pueda cumplir ambos propósitos, una exhortación puntual al corazón, pero también fortalecer al débil. Si gustan abrir la escritura, vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Dice así la palabra del Señor. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Pueden sentarse, por favor. La mayoría de los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que David era uno de los hombres más grandes y más piadosos de todo el Antiguo Testamento, de quien Dios mismo dio testimonio de él, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Esto significa que David se sometería continuamente a la palabra de Dios, a diferencia de un Saúl, hijo de Cis, que recordemos fue rebelde y obstinado a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos la última reprensión que se hace en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando el profeta Samuel le dice a David, Primera de Samuel 15, 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Punto específico: poner atención, obedecer las palabras de Dios. Vemos que el Señor formó en David un carácter valiente, un carácter firme desde su juventud, que confiaba continuamente en Él. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en aquella escena donde se enfrenta a Goliat el gigante. Antes de enfrentarse a aquel paladín que medía aproximadamente 3 metros, recordamos que él declara diciendo: el Señor me ha librado de las garras del león, el Señor me ha librado de las garras del oso, y de este filisteo, dice David, me librará. Había una verdadera confianza en él desde su juventud, en ese muchacho. Es en ese escenario que está enfrente o alrededor, donde está todo el pueblo de Israel, y Saúl, cuando estaba siendo vituperado por ese gigante Goliat, que todos ellos se encontraban turbados y con gran miedo. En medio de ello, David le dice a ese gigante incircunciso: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David, lo que podemos ver a lo largo de toda su juventud, es que era un hombre o un joven valiente. Y no solamente era valiente David, era un hombre muy prudente. La Escritura dice
que era muy prudente en todos sus asuntos. Y dice el versículo completándolo, y Jehová estaba con él. Eso implica que esa prudencia tenía que ver con estar haciendo continuamente la voluntad de Dios. Así transcurrió el tiempo de David, fue creciendo en gracia, no solamente delante de Dios, sino fue creciendo en gracia delante de todo el pueblo. Esto, recordamos, empezó a incomodar a Saúl, ya no le estaba agradando, como estaba creciendo en gracia David, quien al enterarse del cántico de todas las mujeres de Israel, que decía, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000, había determinado a partir de ese momento matar o procurar la muerte de David. David se caracterizó en todo tiempo por ser un hombre de fe. Mientras así lo hizo, como lo podemos ver en ese texto, 1 Samuel 18:14, la presencia especial de Dios estaba con él. Esto quizás te recuerda lo que había experimentado el mismo José. Y el Señor estaba con él. ¿Y por qué estaba con él? ¿Por qué estaba con David? Porque se esforzaban continuamente a hacer lo que es la voluntad de Dios. Comprobaban continuamente en su vida lo que era la voluntad agradable de Dios. No solamente era la omnipresencia que todos podemos experimentar, sino una presencia muy especial en la vida de David. Pero como suele sucederle a muchos de los santos, cuando entran en algún conflicto particular, dejan de confiar en Dios, dejan de confiar en sus promesas, en su sabiduría, en su providencia, en su soberanía, en su sabiduría, en su providencia, en su soberanía, y aún dejan de confiar en su cuidado protector. Y esto lo vemos porque Saúl finalmente, cansado, ahora incrédulo y temeroso ante la persecución que se avecinaba de Saúl, decide irse a la tierra de los filisteos. Los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. El pueblo enemigo de Dios y el pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, que dice, 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl ya no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Yo me pregunto, David, ¿así escaparás de su mano? ¿En tu propia sabiduría y en tu propia prudencia? ¿Por qué David, podríamos preguntarnos, tomó esta decisión? ¿No acaso hemos dicho que él había experimentado el poder del Omnipotente? ¿No lo había guardado de las garras del león y del oso? Y aún en este momento ya lo había librado de ese filisteo incircunciso. Aún, él recuerda que una y otra vez Saúl intentó con su lanza matarlo y el Señor lo había guardado. Vemos entonces que el constante esfuerzo de Saúl por matar a David finalmente llevó a David a un desgaste físico y a un desgaste espiritual. Esto lo llevó a escapar y a tratar de olvidarse de esta situación. Dicho de esta manera, David había determinado poner fin a ese horno de aflicción. No más. Vámonos de aquí. Fue la decisión que tomó David. Algo que le había caracterizado desde de joven fue su dependencia continua en el Señor. Pero ahora, sin consultar la dirección de Dios, vemos que finalmente huye de su tierra. Pero ¿cuál es la sorpresa que experimentaría ahora David? Que en esa tierra de los filisteos experimentaría mayores aflicciones. Así que su decisión pareciera que no iba a ser la más sabia. A lo largo de la historia podemos ver hombres piadosos que también han experimentado la omnipresencia y el cuidado, omnipotente de Dios, de una manera especial como lo vemos en la vida de David. Pero también llega un momento, una aflicción particular,
donde se olvidan de ese cuidado protector. No solamente David ha caído en una situación de esta naturaleza, sino podemos recordar aún Elías, el profeta Elías, después de ver cómo el Señor mostró su poder con él, una y otra vez también. Por boca de él había dejado de llover y por boca de él había vuelto a llover en medio de Israel. Pero no solo eso, recordemos después cómo él fue vindicado como profeta del Señor. En aquel momento, cuando tenía que evidenciar delante de los falsos profetas de Baal, delante del todo el pueblo de Israel, quién verdaderamente era Dios. Al punto entonces que le dice al pueblo de Israel, en Primera de Reyes, capítulo 18, 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El punto que estamos tratando de entender es el siguiente. Aquí vemos cómo fue vindicado como profeta de Dios. Finalmente recordemos que escarneció como él quiso a aquellos falsos profetas, burlándose de ellos, diciendo que quizás sus dioses estaban dormidos o llevando a cabo algún tipo de trabajo. Quizás ya viene en camino. Después vimos que se puso de alguna manera el altar y finalmente el fuego de lo alto cayó en el altar que él había levantado, vindicándolo Dios. Y sobre todas las cosas, vindicándose Dios como el Dios del pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver a lo largo del capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero luego vino una aflicción que empieza a experimentar el profeta Elías. Esa aflicción es enterarse que la esposa de Acab, Jezabel, buscaba su muerte. Eso lo llevó a tal desesperación que hizo algo de manera similar a lo que hizo David. Huyó de su presencia, corrió literalmente de ahí. Eso lo podemos ver también en Primera Reyes 19, 2 al 4. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos exhorta continuamente por ello a acordarnos quién es el Señor grande y temible. ¿Recuerdas esas palabras? Así dice Nehemías a su ejército. Previo a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, les dice al pueblo, le dice a su ejército: acordaos del Señor grande y temible, y entonces pelead por vuestras casas, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pero teniendo en mente las maravillas, los prodigios que Dios ha hecho en medio de Israel. ¿O no acaso con mano fuerte nos había sacado de la esclavitud de Egipto? Y por eso quería Nehemías traer a su mente el poder de Dios. Pablo de manera similar utiliza esta palabra: acordaos que ustedes los gentiles en otro tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Acordaos que estaban ajenos de los pactos y de la promesa. Y esto nos va a hacer recordar lo que el Señor hizo por nosotros en nuestra vida. Si yo comparara hasta aquí lo que experimentaron ellos, a experimentar una obra de redención, no podría compararlo. La obra de redención es sumamente superior a cualquiera de los milagros y prodigios que he mencionado. Ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y debemos acordarnos continuamente de estas maravillas que ha hecho el Señor en nosotros. Debemos recordar que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. ¿No acaso el Señor al día de hoy nos ha guardado y nos ha sustentado? Una y otra vez debemos de acordarnos lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Pero también debemos acordarnos de otras advertencias que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra, diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las Escrituras son muy claras, son clarísimas, dice a través de muchas. Y entonces podríamos llevar nuestro control. Oye, ¿cuántas son muchas? No lo sé. Muchas equivale a las necesarias para nuestra santificación a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos son? No lo sé, pero Dios tiene el número perfecto de nuestras aflicciones que debemos de pasar. Dios sí sabe cuál es el número perfecto.
tantas como sean necesarias para nuestro bien. Ahora debemos también tener en cuenta que esas mismas aflicciones, esas mismas tribulaciones, están orquestadas y ordenadas en la providencia de Dios. ¿No Él ha hecho todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, como lo dice también el libro de los Efesios? Y son de los aspectos que debemos de sumar en nuestro corazón cuando veamos las aflicciones que vienen hacia nosotros. Tener calma y meditar en ellas. Fíjate, el texto que leíamos con respecto a lo que meditaba en su corazón David. Quizás seré muerto algún día, ¿no? Estaba él pensando, en ese momento mejor me será fugarme a la tierra de los filisteos porque quizás algún día seré muerto en mano de Saúl. El punto entonces es el siguiente: muy probablemente al estar dejando de meditar en los hechos, los prodigios, las maravillas de Dios, David finalmente entró en una tentación seria. La tentación finalmente está en tentación, entra en la tentación y el pecado es concebido en el momento en que él decide huir a la tierra de los filisteos. ¿Qué debió haber hecho en ese momento que le llevó ese pensamiento en su corazón? Haberlo detenido, haberlo meditado. Él debió haberse puesto en ese momento el escudo de la fe con el cual pudo haber detenido los dardos de fuego del enemigo. David no estuvo preparado para el día malo, y eso lo podemos ver en sus diferentes decisiones. ¿Qué debió haber hecho Saúl? ¿Qué debió haber hecho David? En lugar de haberse entrado en esa circunstancia, debió haber recordado las promesas que el Señor le había dado, quien por medio del profeta Samuel le había dicho: tú serás el próximo rey de Israel en lugar de Saúl, hijo de Cis. ¿Qué debió haber hecho David entonces? David debió haber quedado quieto y esperado en la promesa de Dios. Ahora bien, vemos que cometió una terrible torpeza, un terrible pecado, una pésima decisión, haberse ido a la tierra de los filisteos. Pero en lugar de meditar en sus caminos y volverse una vez más a Dios, David, después de una mala decisión, comete otra mala decisión y después otra mala decisión. Una mala decisión tras otra mala decisión. Y lo que podemos entonces concluir a lo largo de esta historia que vamos a estar estudiando es que David no solamente se equivocó al ir a la tierra de los filisteos, David entró en una crisis espiritual seria. Y eso nos va a llevar a entender inclusive la siguiente crisis espiritual que se da con Betsabé. Pero ahorita vamos a ver cómo una mala decisión me puede llevar a cometer más malas decisiones, hasta finalmente esperar la providencia de Dios, que Él obra en su providencia para sacarnos de ella. Ahora, ¿cómo podemos ver que hay una crisis espiritual ahora en la vida de David? Decíamos, en primer lugar, la mala decisión de irse a tierra de los filisteos. Pero después vemos que dice el capítulo 27, si mi memoria no me falla, de primera de Samuel. En el capítulo 27 de primera de Samuel habla que David empezó a hacer incursiones a diferentes lugares contra, dice, Gesuritas y los amalecitas. Dice el capítulo 27 de primera de Samuel, dice, y los asolaba a todos en todo lugar que él llegaba. A todos los asolaba. Al grado, dice, que no dejaba con vida a hombres y a mujeres. ¿Y sabes por qué no dejaba a hombres y a mujeres con vida? Dice, para que no vinieran con el rey de Aquis y le dieran aviso de lo que en realidad estaba haciendo David.
Cuando regresaba de esas incursiones, donde había matado a muchísima gente y había tomado gran botín, el rey de Aquis lo manda a llamar con la confianza que le tiene y le dice: ¿de dónde vienes, David? Y David le responde palabras como: vengo del Negev de Caleb, mintiéndole obviamente de dónde venía. ¿Cuál es el punto? Que un David que antes decía enmudezcan los labios mentirosos, ahora estaba practicando el pecado de la mentira. ¿De dónde vienes? De incursiones al Negev. ¿Cuáles incursiones al Negev? Incursiones a tierra de Palestina, incursiones a tierra de Canaán, incursiones que no quiso confesar obviamente al rey de Aquis. Ahora, no solamente vemos que se vuelve una costumbre, una práctica, el poder decir mentiras como lo hacía el rey de Aquis, quien dice el texto bíblico que le creyó a él. Y como te decía, para que no fuera descubierto ante él, era mejor matar a todos. Para encubrir lo que él estaba haciendo, tuvo que matar, asesinar a diestra y a siniestra. Estas acciones, ¿sabes qué sucedió? Estas acciones de David me recordaron lo que hizo más adelante con Betsabé. Por eso te decía una segunda crisis, pero aquí hay un antecedente interesante. Recordamos cómo a través de diferentes mentiras, argucias, intenta convencer a Urías Eteo de que descienda a estar con su esposa, con el propósito básicamente de cubrir su adulterio. Sin embargo, recordamos que Urías Eteo fue más fuerte su temor al Señor que su deseo legítimo de descender y estar con su esposa. Así que tuvo que idear un plan nuevo. Nuevamente el buen David tuvo que desarrollar algo nuevo, y fue el conspirar para matar a su amigo y colaborador de milicia, Urías Eteo. ¿Te das cuenta la similitud? Mentiras por aquí, pero era necesario para taparle la boca, asesinar. Era necesario ahora taparle la boca a Urías Eteo para que nadie se enterara de su abominable pecado de haber adulterado con la mujer de su amigo. David se estaba olvidando tanto de la omnipresencia como de la omnisciencia de Dios cuando él estaba cometiendo tales vilezas. Pero el Señor le tuvo que recordar particularmente a él: ¿tú pensaste que yo no lo vi? Lo que tú hiciste en secreto va a ser juzgado en público delante de todo el pueblo de Israel y a plena luz del día. El omnisciente había visto cada uno de los hechos pecaminosos que David había hecho. Y aquí podemos ver, Dios no puede ser burlado. Continuando con la historia que estamos viendo el día de hoy, vemos más adelante que el que había sido ungido como rey de Israel, en el capítulo 28 de Primera de Samuel, vemos que ahora es nombrado guardia personal de uno de los príncipes de los filisteos, Aquis. Oh, gran distinción para el ungido del Señor, ser guardaespaldas de uno de los principales enemigos del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo va creciendo, cómo se va degradando la condición espiritual de David? Claro, esto no fue sencillo, le costó 1 año 4 meses, de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras, el tiempo que estuvo David ahí, para ganarse la confianza de esta manera del rey de Aquis. Ahora, finalmente, ahí no termina ese declive, no solamente ya estaba como su guarda personal, como lo había mandado, sino también lo vemos ahora enlistado en la parte final del ejército de los filisteos para hacer la incursión contra el pueblo de Israel. La decadencia espiritual de David. En un inicio yo te dije, debió haber vuelto a Dios. Sí, ya me equivoqué, he pecado contra el cielo y ya me equivoqué, pero era necesario que él volviera, no que continuara tomando malas decisiones que, te das cuenta, habla de un corazón endurecido. Un corazón que dejó de confiar en Dios, un corazón obstinado en sus pensamientos que lo llevaron a cometer pecado tras pecado. Él debió haber hecho como el apóstol Pablo,
quien después de haber negado al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo, recordamos que Pedro lloró amargamente, hubo un arrepentimiento, hubo un dolor en su corazón y volvió a confiar en el Señor. Eso es lo que debió haber hecho David. Pero recordemos que en el caso de Pedro dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado, yo he suplicado que tu fe no falte. Ahora yo te pregunto, ¿qué acaso el Señor no está rogando también por David? ¿O el Señor no ruega por ti, no ruega por mí en cada circunstancia adversa? Aún para volver en sí, aún para arrepentirnos. ¿No es el Señor el que pone el querer como el hacer? Pero esto nos deja una lección muy fuerte a nosotros de hasta dónde podemos llegar cuando nos obstinamos en nuestro pecado. Todos podemos aprender de aquí. Si llegamos a tomar una mala decisión, si eres imprudente en algún asunto, y mira que en estos tiempos que estamos dispersos, es más probable que alguno cometa algún tipo de imprudencia particular. Somos más susceptibles de ser tentados, tanto por los deseos del mundo, los deseos de la carne y aún por las acechanzas del mismo Satanás. ¿Qué debes de hacer entonces a la luz de lo que estamos viendo en David? Lo que debes de hacer, en lugar de endurecer tu corazón, en lugar de justificarlo y decir, es que finalmente algún día moriré por mano de Saúl. En lugar de hacer todo eso, más bien, vuélvete a la reprensión del Señor. En pocas palabras, arrepiéntete y vuelve a poner tu confianza en Él. Y esto es lo que podemos ver en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Ante la obstinación de David, el Señor mismo tuvo que intervenir. Y la manera que tuvo que hacerlo fue por medio de una disciplina sumamente severa. Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado de David y cómo el Señor en su misericordia lo disciplina. Ahora sí, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 4. Dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, nuevamente contextualizamos la disciplina que el Señor trae sobre David. Si nosotros estudiamos los capítulos anteriores, una vez que se enlista David en el ejército de los filisteos, llegan los otros príncipes de los filisteos y se encuentran a los hebreos en la retaguardia, en la parte posterior del ejército, y dice: ¿qué hacen estos hebreos en medio de nosotros? Empieza a haber un avergonzarlos. ¿Qué hacen ellos? ¿No son los que creen en su Dios llamado Jehová? Y entonces empiezan a cuestionar por qué está en medio de ellos. Imagínate, si en medio de la batalla se vuelven contra nosotros, eso hará que vuelva a hallar gracia delante de su Señor, es decir, delante del rey Saúl. Entonces son escarnecidos, son avergonzados por parte de los príncipes y le dicen a Aquis: no vengan con nosotros, regrésalos. Y entonces Aquis los quiso defender por un momento, pero luego dijo: sé que eres como un ángel para mí, pero regresa tú y todos tus siervos a Siglag, o a la tierra que él les había dado. Pero ahí ya viene algo de parte de Dios, haber sido reprendidos por estos filisteos. Esos filisteos, dice el texto, no es de él de quien cantaban los de Israel: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000.
Ellos mismos conocían quién estaba en medio de ellos. Ellos mismos habían escuchado de sus dioses. Ellos sabían que no amaban al Dios, a los dioses paganos de los filisteos. Y esto mismo sucede cuando nosotros somos inconsistentes, y esto nos sirve para ser amonestados, cuando nosotros somos inconsistentes con nuestro testimonio de fe. Las personas están muy al pendiente para ver lo que hablamos, para ver lo que decimos, para ver cómo lo hacemos o no. Al día de hoy cualquiera está observando hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. ¿A poco eso hacen los cristianos? Y están al pendiente de esos detallitos para poder levantar una acusación. ¿Recuerdas que de manera similar también señalaron al apóstol Pedro diciendo, ¿acaso tú también eres uno de ellos? ¡Qué vergüenza! Cuando le dicen, tu manera de hablar te delata. ¡Qué vergüenza! Lo tuvieron que exhortar los incrédulos. ¿Cuál es el gran problema de la exhortación? Y aquí nosotros podemos ser reprendidos. Hay de nosotros, porque no es solo nuestro testimonio, sino que en estos ejemplos que te he dado es vituperado el nombre del Señor. El nombre del Señor es vituperado. Y lo peor de todo, es vituperado entre los gentiles, es vituperado por los impíos, por aquellos que no conocen a Dios. Recordemos la amonestación del apóstol Pedro diciendo, estas cosas acontecieron y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, para traerla a nuestra mente, para guardarnos nosotros mismos. El rey de Aquis fue el que le dijo, regrésate junto a tus siervos. Finalmente regresan, dice que fue camino de tres días. Ahora piensa en ellos. Llegan esos 600 hombres que tengo que aclarar algo desde ahorita. No eran cualquier clase de hombres. Eran hombres particularmente muy valientes, muy valerosos, listos para dar su vida en cualquier momento. Y llegan a la ciudad que les había sido asignada, Siglag, y encuentran un escenario totalmente desolador. ¿Qué encuentran ellos? De acuerdo al texto que acabamos de leer, todos los edificios, por eso te decía, las condiciones de David se complicaron mucho más de lo que él esperaba. Quería huir de Dios, quería huir de lo que Dios estaba haciendo, aún por medio de Saúl. Pues mira, ahora vienes a experimentar algo más terrible en tu vida. Todos los edificios estaban quemados. Se habían llevado, secuestrado o tomado sus 2 mujeres, más las mujeres de todos los hombres, habían tomado sus hijos y sus hijas, se habían llevado absolutamente todas las posesiones que tenían, tanto él como sus 600 hombres. Pero era tal angustia, dice el versículo 4 que hemos leído, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Es para que podamos tener un contexto de lo que estaban experimentando ellos. Si esto no fuera suficiente para el rey David, sus amigos, sus 600, dice, querían apedrearlo. Quizás estaban reprochándole, ¿cómo es posible que estábamos en las filas de esos filisteos incircuncisos? Nuestra familia estaba siendo desamparada. ¿Qué hacíamos ahí? Quizás estaban meditando en todas sus torpezas, sus malas decisiones, sus imprudencias y en general en todos sus pecados. Resumimos, David lo había perdido todo. Sus casas, sus mujeres, sus hijos, sus posesiones, sus amigos. Es importante entender que perdió todo. Y aún estuvo de perder la vida. O sea, le faltó un poquito, nada más le faltó perder la vida. Pero había una promesa de parte de Dios, ¿va? Él sería el rey de Israel. Ahí estaba la promesa, no le iba a pasar. Obviamente nosotros con el contexto que tenemos la claridad, pero imagínatelo a él en ese contexto donde lo había perdido literalmente todo. Entonces tiene sentido cuando él se acerca y dice en el capítulo 30 de 1 Samuel, en la segunda parte, dice del versículo 6, 1 Samuel 36, la segunda parte, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Este texto nos muestra el inicio de alguien que ya volvió en sí.
Ya volvió en sí como el hijo pródigo, que vuelve en sí. Después de haber comido de las algarrobas, el hijo pródigo dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De manera similar sucede ahora a David. David reacciona y lo primero que hace es buscar ahora sí de Jehová su Dios. Buscar ser fortalecido en él. Y evidentemente, una vez que esté fortalecido en el ser interior, poder ayudar y fortalecer aún a sus amigos que se encontraban en amargura de su alma. Ahora, cuando yo estaba estudiando este pasaje, meditaba nuevamente, me voy al Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios, quizás inspirado por versículos entre otros como este, cuando les dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice David, dice el texto, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto fue entonces lo que precisamente hizo David: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora Dios mismo tuvo que intervenir con su sabiduría, providencia y su poder. Le ha arrastrado una vez más a él, mostrándole las terribles consecuencias de haber confiado en él, en su prudencia, en su sabiduría y aún en su ejército de gente valerosa. Toda su confianza estaba puesta en él y el Señor le ha quitado absolutamente todo. Ahora yo pregunto, a la luz de lo que hemos comentado, ¿por qué no buscó a Dios así en medio de la persecución? Ponte a razonar. Y yo te diría, ponte a razonar cuando tomas una decisión determinada. ¿Por qué Saúl no buscó a Dios en medio de esas circunstancias? ¿Por qué no le preguntó: Señor, ¿qué debo de hacer? Te la voy a poner de esta manera. Señor, ¿hacia dónde tengo que correr? ¿Hacia dónde tengo que huir? No creo que le hubiera dicho: Señor, vete a tierra filistea, llega con el príncipe llega con uno de los príncipes de los filisteos y ahí se te dirá qué hacer. Por supuesto que no. El Señor siempre es congruente en toda su palabra, consistente en toda su palabra, pero no lo hizo, no buscó la dirección del Señor. También no le preguntó: Señor, ¿algún día seré muerto por Saúl? Si voy a ser muerto, Señor, entonces ¿para qué quiero vivir? Pero no preguntó todo lo que debió haber consultado delante de Jehová su Dios. Consultar a Dios es lo que debió haber hecho, debió haber aferrarse a él, debió haber esperado en él. Y entre tanto decir como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Eso es lo que se debe de hacer. Y dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Su mente empezó ahora a despejarse, empezaba a ver claridad, y ahora sí recordaba aquel que lo había librado de las garras del león, de las garras del oso, de aquel filisteo incircunciso de 3 metros que con unas piedrecitas lo había exterminado y había dado la gloria al ejército de Israel, le había dado gloria al mismo Señor. Ahora ya recordaba cómo el Señor lo había librado una y otra vez, no solamente de la lanza de Saúl, sino en aquellas cuevas donde Saúl estaba merodeando para acechar contra él y nunca pudo llegar a David. Ahora ya hay más claridad. Ahora ya hay más entendimiento. Ahora ya le está buscando entender aún, recordar. Claro, yo fui ungido por el profeta Samuel, que iba a ser el nuevo rey de Israel en sustitución de Saúl, hijo de Cis. Ya recordó todo eso. Ya volvió en sí. Ya ha recapacitado en todas las promesas, en la mano de Dios obrando continuamente en él. El Dios que me ayudó en mi juventud cuando era un pastor de ovejas, aquel que me libró de las garras del león, aquel que me libró de la mano de Saúl, aquel que me libró en las cuevas, ¿no acaso el omnipotente ahora puede librarme de esta situación? Ahora ya hay claridad. Es el mismo Dios inmutable que ha estado cerca de mí, aquel que dice: y Jehová estuvo con él, vuelve a estar cerca de él. Ahora la confianza vuelve a resplandecer en su mente, en su corazón. ¿No acaso mi Dios tiene poder para librarme? ¿No tiene poder para librarlo de toda esta situación? Y no estoy hablando de apedrearlo por parte de sus amigos. Estoy hablando de lo que él ahora está sometiendo al Señor.
todo el problemononón y aflicción que está viviendo. Ahora, dicho de paso, ni uno de los que está aquí estamos viviendo tal situación, ni al 5, 10%, para que podamos magnificar la necesidad de nuestra dependencia a Él, independientemente que no estemos en ese mega horno, estamos en un hornito, ¿no? Chiquito. Pero nos damos cuenta que eso sí fue espantoso. Yo no me hallo pensando, olvídate de mis casas o mis propiedades. No me hallo, me dolería mucho como Job el tema de mi esposa. Me arrepiento. Nah. Y de mis hijos, o sea, es algo muy doloroso, me explico. Y sobre todo haber pecado contra Dios, es lo más doloroso que puede haber en un creyente. Entonces, decía yo, ¿Dios tiene poder para librarlo? Ahora entiende, ya recuerda que siempre ha estado su vida en manos de Dios. Finalmente murió de anciano, ¿verdad? Algún día me matará Saúl, finalmente murió ya de viejito. Ahora, pero recordando las palabras también que vemos en Daniel 3:17, el contexto de ese horno de fuego donde habían pasado Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, si es su voluntad, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Total certeza. Pero si no, y esa es la otra parte, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si el Señor lo determina, amén. Si el Señor no lo determina, amén. Y ese es el descanso que debemos tener absoluto en la sabiduría de Dios. Lo que Dios ha decretado en su sabio consejo, pregunta, ¿alguien podrá frustrarlo si ya lo ha decretado? Saúl, finalmente, en el capítulo 31 de 1 de Samuel, es muerto en la incursión que hace el pueblo filisteo hacia Israel. Así que pregunto, la grave aflicción que ahora está viviendo, ¿va a detener lo que el Señor ha establecido de que David sería el rey de Israel? Claro que no. Obviamente tenemos el contexto, pero nosotros debemos de verlo a la luz de la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Nada puede detener los designios del Señor. Pero ahora David, decíamos, ya no quiere ser torpe David. Ahora David quiere someterse verdaderamente a la poderosa mano de Dios para que Dios lo exalte a su debido tiempo. ¿Y qué hace? 1 Samuel 30, versículo 8, dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Qué estamos observando ahora? Un David completamente diferente, no está actuando apresuradamente o locamente, la palabra, a pesar, como hemos dicho, es un varón de guerra, no perdamos de vista, a pesar de contar con un ejército de hombres muy valientes, la mayor parte de ellos eran príncipes de Israel, por eso es que los ves con cierto carácter, siguiendo adelante, avanzando en el reino. Se detiene ahora y habla con el sacerdote Abiatar y le dice: pásame el efod. ¿Para qué le pide eso? Para acercarse a la presencia de Dios y ahora buscar la dirección del Señor. Buscar la dirección. Pero el punto que debemos de recordar es que Saúl no escuchó la palabra de Dios, ¿te acuerdas? Que fue la reprensión que le da el profeta Samuel. No escuchaste mi palabra. Ahora David se somete, se humilla para buscar ¿qué? La palabra de Dios, no solamente un sentir, no solamente decir, creo que sí, siento que debo de avanzar, no, es esperar en la palabra revelada de Dios. La palabra revelada de Dios le dice: síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sí dice así? Esperó en la palabra de Dios para seguir adelante. Ahora, es importante, yo te decía también que cuando nosotros ponemos nuestras inquietudes, ponemos nuestras cargas, ponemos buscando la dirección de Dios para acá, para allá, nosotros debemos hacer lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Es indispensable. David ahora se acercó con esa esperanza. David ahora tenía esa confianza. Quería escuchar la voz de su Dios. Ya la había escuchado, o sea, cuando uno ve los salmos, es impresionante. Uno es nada cuando lo escucha, cuando ve la manera en que el Señor le hablaba. Pero ahora volvió nuevamente a su Dios, a su Señor, buscando la dirección en ¿qué? Su palabra, no en un sentir, en su palabra. No solamente es buena la humillación en el trono de la gracia, lo cual es correcto, siempre un estado de humillación delante del Señor, sino también debemos aprender a esperar la respuesta de Dios. Y yo he comentado en alguna u otra ocasión, si no hay claridad en aspectos importantes de nuestra vida, si no hay claridad en aspectos con respecto a la iglesia, si no hay claridad con respecto a una exhortación, si no hay claridad con respecto a una disciplina, si no hay claridad con respecto a cualquier aspecto de nuestra vida, debemos esperar en la palabra de Dios. El tiempo no es nuestro, el tiempo está en el Señor. Ahora yo te digo, no debemos siempre estar esperando con rapidez las respuestas. No vaya a ser que el Señor, más bien, nos dé una nueva disciplina ante nuestra necedad. Aprendamos a esperar en Él. Señor, dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Versículo 39 les dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La promesa iba de la mano con las acciones. Recordamos que cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, le había dicho que le iba a entregar toda la tierra de Canaán, ¿sí o no? Pero era necesario que ellos la conquistaran. Era de ellos, la tierra que fluye leche y miel era de ellos, pero era necesario pelear por ella. El Señor metió su mano para que fuera paulatinamente, para que no se multiplicaran las fieras del campo. El Señor lo hizo con toda la gracia y sabiduría necesaria para que ellos simplemente fueran avanzando. Al punto que cuando arrancaron, dice, y el temor del Señor estaba en todas las naciones. Estaba la conquista garantizada. De la misma manera lo encontramos aquí. Dios le dice, ve, alcánzalos y ciertamente los librarás, pero es necesario que actúes, es necesario que avances, es necesario que te esfuerces. No van a llegar de regreso aquí por un ángel. En este caso era necesario que tomaran la palabra y más la promesa que Dios le había dado de que los alcanzaría y los libraría. Dios determinó cómo, Dios determinó con cuántos. ¿Y a qué vamos cuando digo con cuántos? El Señor siempre determina la manera en que nosotros debemos ir adelante y tomar las promesas. El Señor iba a librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, pero el Señor determinó la manera en que lo iba a hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? Jueces por ahí del capítulo 7, solamente contextual. Era mucho pueblo y dice el Señor, no sea que tanto pueblo si fuere, y obviamente se librare de los madianitas, dirá, ciertamente con mi mano hemos sido librados, y el pueblo de Israel se jactara. Entonces dice, diles mejor, al que esté apocado de corazón, dile que se regrese a la ciudad, que se regrese a su casa. Y dice que se regresaron 22,000. Dice, pero todavía quedaron 10,000. Y entonces el Señor determinó, son demasiados, todavía se pueden jactar de que por ellos mismos fueron liberados de la mano de los madianitas y de los amalecitas, eran los dos pueblos que finalmente fueron destruidos en ese contexto. Y el punto que vemos aquí, ¿cuál es? A ver, llévalos al río para que tomen agua y yo te diré a cuáles debes de desechar. Y de los 10,000, finalmente recordemos que el Señor tomó 300 personas para que solamente Él fuera glorificado en la liberación de los madianitas. Recordemos que aquellos que se habían tirado al suelo y lamido el agua, el Señor dijo, regrésalos a ellos. Pero aquellos que habían subido el agua con sus manos y estaban observando y eran más prudentes que los otros, fueron los 300 tomados para seguir en la batalla. Y así finalmente, con esos 300 hombres, el Señor los libró. Para que no diga Israel, mi mano me libró. Ahora, ¿por qué el punto? Porque aquí vemos que cuando iban a
cuando iban en obediencia tras ellos para alcanzarlos y librar a sus familiares, sus familias, vemos que una tercera parte se quedó en el torrente de Besor. Digamos, hicieron una pequeña guarnición y se quedó una tercera parte del ejército. Ya no eran los 600 que iban a luchar contra los amalecitas bravos que iban. Ahora el Señor dijo, estos no, estos se quedan aquí, solamente van 400. Y fue con esos 400 que el Señor le dio una victoria completa al Señor. Esto lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura. ¿Quién determina cómo dar la victoria? Por eso es importante. ¿Cómo va a ser en esta ocasión? En esta ocasión fue con 2/3 partes. En el caso de Gedeón, el Señor dijo con 300 solamente. En el caso de la incursión que Jonathan hizo con su paje de armas a la tierra de los filisteos, al campamento filisteo, y que acabó con todo, ¿recordarás? Dios le dio la victoria. Eran 2 contra toda una guarnición de filisteos, donde Jonathan dicen, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Con muchos o con pocos la salvación es del Señor. Pero también vemos a lo largo de la historia lo que sucedió con aquel rey blasfemo y su capitán llamado Rabsacés, Sennacherib y Rabsacés. Y solamente para terminar de entender lo que hace el Señor y cómo lo hace el Señor. En aquella ocasión, ¿tuvo que pelear el pueblo de Israel? No tuvo que pelear. Dice la Escritura que el ángel del Señor fue y exterminó 185,000 soldados. El Señor determina la manera. Nosotros necesitamos aprender a escuchar su palabra. Y Él nos va a dirigir conforme a su voluntad revelada en la palabra. Ahora, suena muy bien en tiempos del Antiguo Testamento lo que estamos comentando. No hay diferencia. Estamos hablando del Dios que es inmutable. El apóstol Pablo lo dijo con las siguientes palabras: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Dios, cuánto necesitamos que abra nuestra visión espiritual. Si Dios con nosotros, el poderoso, el omnipotente, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿por qué rápidamente bajamos la mirada y nos miramos a nosotros mismos? Vemos nuestra miseria, nuestra escasez. No voy a poder. Pues no vas a poder. Y si te lo garantizo, no lo vas a lograr en ningún aspecto de tu vida. Por eso debemos aprender a ver esos atributos en todos estos aspectos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy hay una pequeña aflicción hoy en día, diría mi médico. ¿Y cuál es el problema? Ese Dios inmutable ha perdido, creo, algunas perfecciones en todo este tiempo, quizás, ¿no? Si estuviéramos ironizando, algo ha pasado porque, como diría el mismo Elías, oye, ¿no estará descansando o estará pensando en otras cosas? Quizás se le ha olvidado ahorita por un poco de tiempo. Para nada. Cuando la aflicción llegó a tal punto del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, dice que esa aflicción llegó de delante de Dios y Dios se acordó de ellos. Y no significa que en ese momento Dios tenía el tiempo perfecto para actuar. No es nuestro tiempo perfecto. Nuevamente, debemos aprender a conocer a Dios. A esta última parte le he puesto la aplicación por los tiempos que vivimos. Así que podemos seguir aprendiendo mucho de este texto. Por ejemplo, es probable que algunos están viviendo o experimentando las consecuencias de algún pecado o de muchos pecados, malas decisiones, imprudencias, como lo vimos con David, pero no se había dado cuenta. Es necesario que despierte, es necesario que se dé cuenta. Si hay consecuencias es por tu pecado, pero aún esto es misericordia de Dios, como lo veíamos, en la bendición, y su misericordia estará con nosotros, estará sobre ti. ¿Qué debemos hacer? No poner la confianza. Primeramente, no poner la confianza en brazo de carne. ¿Qué significa? Pues no puedo confiar en fulano, ni tampoco debo de confiar en mí mismo. Pero en el Antiguo Testamento recordamos que dice que no debemos de confiar ni en carros ni en caballos. Pero yo te diría en pocas palabras, aprendamos a no confiar en nuestras posesiones, aprendamos a no confiar en nuestras virtudes o en nuestros talentos o en nuestra sabiduría o en nuestra propia prudencia o en algo en lo cual nos podamos nosotros descansar.
No debemos hacer eso. Eso es lo que hizo David y se hundió. Uno de los hombres más piadosos de la historia se hundió. Así que no puede hacer eso. Pero, Abiatar, dame el efod. Déjame te digo algo. Obviamente encontró la voz de Dios, ¿verdad? Pero antes de encontrar la voz de Dios, sin duda alguna, él debió haber pedido perdón a Dios. En medio de la aflicción, estoy seguro que estaba clamando por el perdón del Señor, diciendo, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ahora me doy cuenta de mi actuar delante de ti. Y el Señor, por supuesto, le perdonó también ese pecado. Y de ahí entonces vino la complacencia de Dios y la dirección de Dios nuevamente a su vida. Hablamos del que Dios es inmutable, ¿verdad? Nuevo Testamento, ¿no acaso el Señor nos ha dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? No tengamos temor de confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13, al que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esta es la palabra de Dios y es inmutable. Queremos quitar todo eso, esas losas horizontales por causa del pecado que nos separan de poder tener esa comunión con Dios y poder seguir escuchando la voz de Dios. Pidámosle perdón al Señor. Ese es el arrepentimiento aún de un cristiano, estar pidiéndole perdón por esos aspectos que han ofendido a Dios. Y digo, gracias a Dios tenemos todavía primera de Juan que dice, no escribo esto para que pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, más y mayores promesas que ellos. Así que tenemos mucho para animarnos a salir de cualquier debacle, crisis espiritual. Entonces, ¿qué más podemos aprender? Cuando nos hallemos en una situación difícil, como fue el caso de David, una regla importante, no debemos desesperarnos. Eso es contrario a lo que es un aspecto del fruto del Espíritu, que es la paciencia, ¿no? Paciencia, me desespero, no, ya, basta. Y tomo mi propia y mala determinación. Debemos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, es lo que debemos hacer, y como lo hizo David, encomendarnos ahora verdaderamente a Él. Señor, ¿qué debo de hacer en tal circunstancia? Por medio de las aflicciones, el Señor quita cualquier esperanza, como ya lo decíamos, no hay nada en lo que David ahora podía confiar. El Señor quita toda esperanza que podamos tener en las cosas del mundo, en nosotros mismos, confianza en nosotros. Y fue por medio de las mayores aflicciones que David finalmente fue a los pies de Dios. Y va a ser por medio de las diferentes aflicciones que tú y yo vamos a ir más a Dios. Y si quieres, suma la que estamos viviendo. Oh, pero qué deleitoso es volver en estos tiempos a estar estudiando la Escritura, ¿no crees? ¿No empieza a tener otro sentido en estos tiempos particulares? Oh, qué gracia tan bendita es la que el Señor nos da aún en estos tiempos, porque ahora obviamente la circunstancia nos lleva a ¿qué? Buscarle más. Hablando de los que tienen hambre y sed de justicia, hablando de aquellos que procuramos pelear contra, como lo hemos pedido en las cargas de oración, con el descuido espiritual de los medios de gracia. Es un procurar, es una guerra espiritual y a veces uno quisiera flaquear y hay que continuar, hay que seguir perseverando. De hecho, el juicio que experimenta este mundo, este país, esta ciudad, está dentro de la providencia de Dios. Nosotros mismos como cristianos debemos tener la paz que sobrepasa este entendimiento y recordar de manera sencilla las palabras del apóstol Pablo. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No pierdas de vista que todo ha sido orquestado para su gloria y para el bien de su iglesia. Para eso estudiamos la confesión de fe y para eso pudimos entender cómo Dios en su providencia lo orquesta con ese propósito. Solamente basta aplicar el principio en nuestros corazones. Amén, Señor, todo es para tu gloria. Dice Génesis, el libro de Génesis dice que todo lo que hizo, lo hizo bueno, sí dice así, ¿verdad? Lo hizo bueno en gran manera. Y el libro de Efesios dice que Él ha hecho todas las cosas conforme al designio o propósito de su voluntad. Ahora, la pregunta normal en medio de tales circunstancias es sencilla.
¿Debemos de entenderlo todo? Es que creo que todavía no alcanzo a entender el propósito de Dios con todo esto, porque hemos dejado de adorarle en algunas iglesias. Pues sí, Él es el soberano. No alcanzo, quizás como le está pasando a David, una disciplina para muchos de nosotros. Amén, Señor. Límpianos de todos nuestros ídolos y de toda ese hombre que todavía está viciado conforme al viejo interior. Amén, Señor. Límpianos, si esa es tu buena voluntad, a cada uno de los santos. Y buen propósito finalmente que Dios tendría para tenernos fuera en algunas iglesias. ¿Debemos de entender todo lo que sucede? No. Dice Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no podemos, ni siquiera podemos tener una idea para poder alcanzar a entender los pensamientos del Señor. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo una vez a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora no lo vas a entender, pero lo entenderás después? Pedro tenía el anhelo de estar con él, ¿no? Señor, mi vida daré por ti, Pedro, no entiendes todavía. Lo que yo voy a hacer ahora no lo puedes entender, pero lo vas a entender después. Pedro necesitaba esperar el tiempo suficiente para ver lo que sucedería en esa cruz, para poder entender la necesidad de los sufrimientos que tenían que llevarse a cabo por medio de nuestro Mesías, por medio del Señor Jesucristo. En ese momento ya pudo entender. Sí, aquel Pedro que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no entendía el propósito del sufrimiento. Oh Señor, que nada te acontezca. Pero después pudo entender, no, si era necesario que Él padeciera por mí, porque ahora puedo entender cómo Él es mi sustituto, cómo Él murió por mí, cómo Él me amó a mí y todo lo demás. Lo que Él hace, ahora nosotros no lo podemos entender. Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, de los profetas nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Él. Mas os digo que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que Él es. Pero ese hombre, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, llegó a tener algunos conflictos, no dudas con respecto ni a la deidad, ni quién era el Mesías, para nada. Esos hombres tenían una claridad espiritual que uno quisiera un porcentaje pequeño. Pero finalmente hubo algo que le llevó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque no entendía con claridad todo lo que estaba pasando. ¿Qué hago en la cárcel? Me la he pasado testificando acerca de él, como aquel que iba adelante, como aquel que iba, como Elías, pregonando arrepentimiento para el pueblo de Israel. Y ahora estoy en la cárcel, y no solo en la cárcel, a punto de ser sacrificado. Pero lo entendió un poquito tiempo después, ya en la presencia de Dios. Ahí se tardó un poquito, se tardó menos en entender el propósito divino. Juan, ya acabaste tu plan en esta tierra y lo hiciste perfecto. Fue exaltado de una manera particular. Por eso dices, ¿qué quieres guardar a veces, no? Cuando ves esos hombres que murieron dando su vida, murieron por causa del reino de Dios. ¿Qué quiere uno guardar? Hablando del reino de Dios, no de imprudencias. Ahora, si en medio de esta situación muchos de ustedes no saben descansar, como lo decíamos, si hay cierta ansiedad, si todavía hay preguntas, ¿qué va a pasar o hasta cuándo va a terminar todo esto? Recordemos que precisamente el Señor es lo que quiere, quitar toda esperanza en nosotros mismos, en las cosas de este mundo, para que podamos depender plena y absolutamente en Él, buscando fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Y deseo en el Señor haber transmitido un poco la necesidad de estar buscando continuamente en las perfecciones de Dios. Quiero realmente ser fortalecido en medio de estos tiempos. Y mira, es voluntad de Dios, porque ya lo he escuchado en otras personas, pero es algo que el Espíritu está marcando. Necesitamos aprender a conocer más de los atributos de Dios. Si nosotros entendemos un poquito de la grandeza y la gloria de cada uno, la paz va a aumentar en cada uno de nosotros.
vamos a poder entender muchas situaciones. Necesitamos crecer en el entendimiento de la sabiduría de Dios. Necesitamos crecer en la omnisciencia de Dios. Oye, ¿cuándo voy a entrar en un horno de aflicción como fue Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuándo voy a entrar al vientre de una ballena como fue Jonás? ¿Cuándo? Cuando Él lo disponga. Pero hay otra pregunta buena. ¿Y entonces cuándo voy a salir? Ok, Él es el omnisciente. Él es el que lo sabe todo. Entonces Él sabe cuándo entramos y Él sabe cuándo salimos. Y eso nos va a dar también mucho descanso. Y sabiendo que en su sabiduría todo es perfecto, porque todo lo ha hecho bueno en gran manera, no hay nada que esté mal, no hay nada que se ha salido. Si mañana nos dicen, oye, aquí tampoco, bueno, pues tampoco veremos. En tanto, el que orquesta todas las cosas dice, hasta aquí, como hace con el viento y dice, enmudece, ¿verdad? Y hace que el viento se calme. La sabiduría, la omnisciencia, y su poder siempre se van a juntar en la providencia de Dios. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Su sabiduría, su omnisciencia y su poder se juntan en la obra de la providencia. Sigue reflexionando con los tiempos que vivimos. Y viene ahora el tema de la santidad, ¿no? Santidad a Jehová. Aquellos que son llamados a ser santos, a los santos y fieles que se encuentran en Éfeso, a los santos y fieles de Comunidad Bíblica de la Gracia, de Solo por Gracia, de Sola Gracia, de Gozo Soberano y de cada una de las iglesias. ¿Qué Dios nos demanda con respecto a la santidad? Viene un juicio de parte de Dios. ¿Cómo debemos actuar? ¿Para qué sirven los juicios? Para que nosotros, por un lado, nos examinemos, pero también a la luz de los juicios que vemos en la Escritura, vemos que llegó un momento donde la maldad había llegado de delante de Dios, así que viene un juicio también para los impíos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Nuevo Testamento, Dios sigue siendo santo, 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 y aborrece el pecado. Es aún la misericordia de Dios para que los judíos, los impíos, clamen al Señor y digan, oh Dios, perdónanos de nuestra inmundicia, perdónanos. Pero estamos viendo que muchos están endureciendo más bien. Quizás como aquellos que más bien preferían decir que las montañas vengan sobre nosotros en lugar de humillarse delante de Dios. Pero es entender nuevamente otro atributo de Dios. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Porque tenemos escoria en nuestros corazones, ¿o no? Si alguno dice que no ha pecado contra Dios, hace a Dios mentiroso. Entonces hay aspectos que Dios tiene que terminar de limpiar en cada uno de nosotros, porque todos sus juicios son justos, todos sus juicios y sus caminos son justos. Así que es momento de regresar completamente a Dios y a su palabra. No hay mejor tiempo que la angustia. David buscó en su palabra. A veces hemos comentado una y otra vez, deja de estar escuchando tanto y tanto y tanto, que tu corazón está lleno, lleno, lleno de estadísticas, problemas, en lugar de que esté morando la palabra en abundancia. Por eso es que andan medrosos algunos y pusilánimes. Y no hablo de un temor normal, natural, porque alguien puede estar con cierto nervio y caminar y avanzar, normal. Pero otros, por estar tan llenos de tanta información y estadística, pues más bien quedan paralizados. Dice la Escritura que el temor al hombre crea lazo. Ya no puedo mover, ya no puedo hacer nada. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir predicando lo que se predica en las diferentes iglesias. La suma de su palabra es verdad. No vamos a estar hablando todo el tiempo de aflicción. Tenemos que seguir hablando de piedad. ¿Y cómo vamos a seguir viviendo? Porque esto va a pasar. Y nosotros tenemos que continuar. David nos mostró la importancia de la oración cuando clamó al Señor por dirección. Y aquí quería nada más aprovechar nuevamente, sigamos aprovechando los WhatsApps de oración para seguir intercediendo, para seguir importunando de día y de noche. Gracias a Dios, en la mayoría de las iglesias, creo que en todas, están participando ya sea en la noche o en la mañana con uno u otro grupo, no importa cuál. Lo importante es que formes parte de uno para que estemos intercediendo, buscando la dirección de Dios. Ya no podemos hacer otra cosa.
Gracias a Dios aún por ese medio, a pesar de estos tiempos, porque aún nos ha unido como iglesias. El estar viendo que se une alguien de Gozo Soberano con la iglesia Solo por Gracia, con la iglesia de San Martín, es una cosa maravillosa. Y yo les animo, en lugar de que digas el día de mañana, no, hay que importunar como nunca, como la viuda y el juez injusto, porque por supuesto también anhelamos que el Señor nos permita ver su gloria, seguir viendo su gloria en las iglesias. Decíamos, Dios ha ordenado todo de acuerdo a su providencia, bajo su consejo divino. Y todo ha sido puesto en marcha por su omnipotencia, por su poder. Así que oremos porque sus propósitos redentores se cumplan en medio de estos tiempos. Ahora, vamos a orar porque la palabra de Dios, no las estadísticas, abunden en nuestros corazones. Vamos a orar porque no caigamos como David, en pecado y en hipocresía durante un tiempo, sino antes que confesemos nuestros pecados unos a otros. Oremos que seamos guardados entonces de ello y oremos que el Señor siga santificando su amada iglesia. Pero si hay aquí alguien, como lo decimos una y otra vez, porque sabemos que siempre hay alguien que necesita arrepentimiento, siempre hay alguien que necesita reconciliación de parte del Señor, que está sin esperanza y sin Dios en este mundo. A ti te digo, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tu pecado, apártate de tu pecado, pon tu confianza plena y absolutamente en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Y lo vamos a repetir una vez más, que debes de meditar en la cruz de Cristo, porque Cristo subió en nuestro lugar, en lugar de viles pecadores que merecíamos el infierno, pero por la gracia manifestada, por el amor dada por medio de su Hijo Jesucristo, hemos experimentado ahora la redención de nuestros pecados. Medita en la cruz de Cristo. Cuando David fue a la incursión para hacer rescate de todos sus parientes, mujeres, hijos, cuando mata al último de los amalecitas, terminó la batalla. En ese momento fueron rescatados todos sus familiares. Cristo, mayor que David, consumó tu rescate en la cruz del Calvario. Cuando dijo ahí, consumado es. Y esa es la oportunidad que tienes para ir a Él.